a ver un poquitito qué se nos quedó de la última clase. ¿Cuál era nuestra última unidad? ¿Qué tema estábamos desarrollando? Los objetivos, Bien, ¿cuál era nuestro tema grande? ¿Nuestro título grande cuál es? Objetivos. ¿Qué nos acordamos de objetivos? ¿Qué fuimos desarrollando en estas clases? Creo que esta es la tercera, si mal no recuerdo. En la primera se había hecho una dinámica, que creo ya lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cuál era el fin de esa dinámica? ¿cuál fue la pregunta, profe? No escuché bien. Sí, ¿cuál fue el fin de la dinámica que se dio para esta unidad número 4? ¿No era el de la meta de, o sea, que era para los estudiantes de sociología, no sé qué, y que tenías que hacer una meta para tus alumnos, para fin Sí, de año, ponerle? eso les pidió la profe. Eso les pidió la profe el lunes pasado cuando fue clase sincrónica. Sí, muy bien, una meta. En la primera clase les había pedido a ustedes que escriban en la espalda del compañero, ¿se acuerdan? Y era solamente sintiendo por qué, cuál era el fin de esa dinámica. ¿Me escuchan Profe, bien? Sí, sí, eran más o menos los sentimientos que tenemos a la hora de hacer algo sin tener un objetivo claro. muy bien, muchas gracias, Ana Belén. Más que sentimientos, sí, era justamente ver el objetivo que tenemos que tener bien claro a la hora de desarrollar la clase, ¿verdad? Lo más importante en una clase, ¿qué les parece que es? ¿Es el contenido? ¿Es el objetivo? ¿Es la estrategia? ¿O es la evaluación que tenemos? No podría ser todo, profe. Es importante todo, Nicole, pero vos tenés tu contenido, tu estrategia y tu evaluación en base a qué cosa? A tu objetivo. Vos tenés un objetivo específico para cada contenido. El contenido es inmenso. Eso siempre se explica. Contenido, hay muchos contenidos que nosotros podemos ver en internet, ustedes saben, con la facilidad que tenemos ahora con la IA, pero ¿qué es lo importante en esa clase? En la clase que ustedes tienen con sus docentes, ver cuál es el objetivo que persigue con el tipo de contenido que se está desarrollando. Entonces vos como docente le puedes dar toda la información a tus estudiantes. ¿Le podés? Sí, pero lo orientás. ¿Y le orientas hacia dónde? Hacia el objetivo que uno quiere lograr con su desarrollo de clase. Y para qué ir muy lejos, podemos hacer acá ahora mismo un ejemplo, ¿les parece?
Muy bien. Entonces, ahora tenemos nosotros nuestra unidad 4. ¿Qué objetivos les parece que nosotros podemos poner para esta unidad 4 que se llama objetivos? Desde la planificación, ¿sí? Utilizando algunos verbos, porque eso ya vimos también la vez pasada, estuvo hablando un poco la profe, que depende de los verbos para ver hacia dónde yo quiero orientar mi clase. Entonces, nosotros ya tenemos acá el contenido. ¿Cuál es nuestro contenido? Nuestro contenido son los objetivos. Entonces, ¿cuál podría ser un objetivo para la clase de objetivos justamente? Kiara, te escucho. Que los estudiantes del segundo curso, tercera sección de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía puedan comprender y elaborar sus propios objetivos Bien. al final de la unidad, no sé, algo así. Claro, gracias por el intento, Kiara, súper bien, ¿verdad? Ahí hay algo súper importante. ¿Por qué? Porque me decís comprender. Entonces, mi primer objetivo va a ser que no que los estudiantes comprendan, no. ¿Por qué? Porque ¿cómo se elabora un objetivo? Directamente con verbos. Entonces, ¿cómo hacemos? Comprender el significado o la importancia de los objetivos. Y ahí sí podemos poner en los estudiantes del segundo, tercera, de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Psicología, segundo, tercera, turno, tarde. ¿Verdad? Entonces, gracias, Kiara. Y el otro verbo que usaste es comprender y elaborar, me dijiste, ¿verdad? Creo. Sí, profe, Elaborar, perfecto. Entonces, un segundo objetivo ya es elaborar objetivos propios para una guía de trabajo específica de los estudiantes de psicología del turno tarde de la Facultad de Filosofía. Esa es la forma de elaborar objetivos. Ahora, ¿tenemos los verbos? Sí, los verbos están clasificados por tipo de categorías o niveles, que fue lo que se dio también. No recuerdo, creo que la profe no les llegó a dar la lista de verbos, pero sí les explicó lo que eran los tipos de verbos, el cognitivo, ¿verdad? El afectivo, el psicomotor, que es una taxonomía que tenemos de quién. De Bloom. De Bloom. ¿Le escucharon ustedes alguna vez a Bloom? ¿Escucharon hablar de Benjamin Bloom? ¿O aún no? Kiara, ¿sí? Perfecto. ¿Qué sabemos de Benjamin Bloom? ¿Escucharon en otra asignatura o solamente acá en didáctica? Yo ya había escuchado en el colegio, me acuerdo, que dimos justamente sobre su taxonomía. Uh-huh. No me acuerdo si vimos en antropología o en economía, pero me acuerdo que el profe nos iba a hacer luego una tarea sobre él. Interesante. Interesante. Muchísimas gracias, Kiara. Y acá en la facultad todavía no lo escucharon entonces. O no escucharon hablar de él por lo menos. Yo no me acuerdo haber escuchado del profe. Gracias, Jorge, muy amable. Bien, entonces, recordemos un poco. Recordemos la clase pasada y ahora sí vamos a mostrarles un poco la lista de los verbos. ¿Les parece? Los materiales sí ya están disponibles en la plataforma, así como la tarea, ¿verdad? Y son
básicamente 3 materiales. Tienen los fines y objetivos de la educación paraguaya, porque ustedes saben, la primera parte de esta unidad 4, ¿cuál fue? Fue la definición, y la clase pasada también se tomó un poco y bastante el tiempo de hacer una diferenciación entre palabras muy importantes, palabras claves. ¿Quiénes me recuerdan cuáles eran esas palabras? Son 4. Objetivos, metas, fines, propósitos, puede ser. Sí, Kiara, muchísimas gracias, muy amable. Esas son las 4 palabras que se trabajaron la clase pasada. En la primera clase sí hubo mucho más tiempo para poder desarrollar un poco lo que eran los fines, ¿verdad? La clase pasada sí se hizo una diferenciación entre fines, metas, propósitos, objetivos. Los fines yo creo que ya sabemos bien qué son, ¿verdad? Porque ya 2 clases estuvimos con eso. Ahora, metas, propósitos y objetivos, nos acordamos de cuál era la diferencia. Si no nos acordamos, no importa. Lo quiero saber. Profe, Sí. propósito podría ser la intención de hacer la tarea. Sí, la intención que tenemos, excelente. Súper bien. Fines ya sabemos que es el postulado general, es lo más grande que tenemos y es en base a la dinámica, la primera dinámica justamente que dieron, ¿verdad? Entonces ya tenemos fines, ya tenemos propósitos. Te escucho, Kiara. El propósito no era, según lo que recuerdo, Ujú. lo que busca hacer el profesor desde su rol de docente, mientras que los objetivos es más lo que se busca que logren los alumnos, lo que se busca que ellos aprendan. Intención o Y el voluntad. propósito, El propósito es una intención o voluntad para poder realizar la acción. ¿El objetivo lo pone el docente? Sí, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿y quién hace las tareas? ¿Quién desarrolla la acción? Nosotros, los alumnos, El alumno. Sí. ¿Y las metas? Profe, ese recuerdo que teníamos que tener en cuenta las características, que eran el porcentaje, Sí, específicamente qué se quiere lograr y el tiempo en el que se quiere lograr. perfecto. Entonces, ¿cómo podemos describir una meta acá? Para segundo o tercera, vamos nosotros a concentrarnos aquí, en nosotros, ¿verdad? Segundo o tercera de psicología, turno tarde. ¿Qué metas podemos lograr? ¿O qué metas podemos aspirar a? ¿Cómo podemos hacer que el tanto por ciento de estudiantes, que el 80% de los estudiantes logre una calificación 5 en su examen final. ay, Así, re optimista. me encanta, Kiara, así bien optimista, bien arriba, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que ese 80% de estudiantes saque nota 5 en la final? Allá son todos nuestros pasos más pequeños. Ahí podemos empezar a pensar en las actividades que podríamos hacer. Sí, aparte de materiales didácticos, con eso es suficiente. Y digamos, profe, que a partir de ahí se formulan los objetivos, o sea, las conductas que se va a buscar que logre para poder llegar a esa calificación. Muy bien, perfecto. Entonces, aparte, Trabajar también la motivación, puede ser. perdón, Trabajar la motivación, intentar como incentivar. puede ser, sí. Entonces tenemos recursos, tenemos las tareas, tenemos las lecturas, ¿verdad?
Y si tenemos las lecturas, tenemos las tareas hechas, que tenemos unas buenas calificaciones en las tareas, más nuestra primera parcial, que ya tenemos una nota, podemos aspirar al 5. Porque en la facultad son los trabajos prácticos más la sumatoria de lo que son los parciales, las parciales. No es como en el colegio. En el colegio es un proceso, porque se hace toda una sumatoria de una sola cosa, que es el proceso que se hace, la tarea, más tu RSA, más tu examen. En la facultad no tenemos RSA. Tenemos el trabajo práctico y tenemos los parciales. Esa es la diferencia. Bien, continuamos entonces, ¿les parece? Gracias. Ahí veo sus deditos levantados. Muy bien. Nos habíamos quedado entonces en clasificación de objetivos. Lo que voy a hacer es esto. Clasificación de objetivos. ¿Me escuchan bien? Y ven bien también, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, muy amable. Entonces tenemos esta clasificación que habíamos hablado y son los cognitivos, afectivos, psicomotores. Son 3 tipos. ¿Por qué? Porque el objetivo no puede solamente centrarse en lo que es el conocimiento, ¿sí? Tenemos otras formas o buscamos evaluar algo más que en el conocimiento del estudiante. Sí. ¿Y qué es lo que podemos evaluar aparte, por supuesto, del conocimiento del estudiante? Es lo que se denomina el afectivo y el psicomotor. Entonces, partimos de nosotros lo que es conocimiento de la parte intelectual del estudiante, ¿verdad? Y esta parte cognitiva es lo que Benjamin Bloom después fue haciendo, fue desarrollando por categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Son esos niveles que ustedes leen ahí, que dice conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Entonces, la taxonomía de Bloom se centró en lo que nosotros podemos denominar como cognitivo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Gracias, Ana. Bien. ¿El siguiente cuál es? El siguiente es el afectivo. Entonces, ¿a qué nos referimos con afectivo? Nos referimos a las actitudes, valores y sentimientos. Entonces, tenemos niveles como lo que es recepción, la respuesta, la valoración, la organización y caracterización. Este objetivo afectivo, ¿cómo podemos escribirlo? Porque en la tarea que les vamos a dejar a ustedes son 3 actividades. La primera es hacer un mapa conceptual. La segunda sí es ir escribiendo, practicando por lo menos, ¿verdad? El escribir los objetivos. Ahí le agradezco a Kiara que se animó ahí a decirme, así, profe, podemos escribir, ¿verdad? Y después una tercera actividad que va a ser la de escribir indicadores. Entonces, en un objetivo afectivo, ¿cómo les parece que podemos escribir? Ahí ya tienen ahí algunas palabritas. Que es el verbo que se puede utilizar para este afectivo. Y pueden usarlo en cualquiera, ¿eh? No nos cerremos solamente en una cosa, en lo que ustedes quieran. Podemos pensar incluso en otras asignaturas, ¿verdad? Yo les voy poniendo más psicología, porque bueno, psicología es la carrera en la cual ustedes están. Pero si se animan de repente a otras asignaturas, bienvenido sea.
Les puedo yo dar un ejemplo si les parece. Sí, profe. Dale, les doy yo y después ustedes piensan. ¿Les parece bien? Yo les puedo decir, por ejemplo, valorar los símbolos patrios de la República del Paraguay. ¿Eso es afectivo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo que los estudiantes valoren los símbolos patrios de la República. Ahora, en psicología, ¿qué podemos pedir? ¿Valorar qué cosa? A ver, con respecto a, y acá me detengo un poquito, ¿verdad? Podemos poner incluso la cuestión de estas noticias que estuvimos teniendo en estos días. ¿Escucharon ustedes, verdad? ¿Cuál es de todas, profe? ¿Cuáles de todas? ¿Verdad? Buena pregunta. Bueno, me refiero a la salud mental. Esta madre La señora con sus dos con criaturas. sus dos criaturas en Itagua. ¿Esa es una cuestión de salud mental? Sí, sabemos que sí, ¿verdad? ¿Una cuestión de psicología? Sí. ¿Podemos trabajar con ese tema? ¿Es un poco sensible? Sí, pero solamente es de la parte afectiva, o sea, tratando de hacer un objetivo afectivo. ¿Qué les parece que podemos poner? ¿Qué les parece que podemos escribir ahí? Porque todo el mundo habla de salud mental, todo el mundo dice si hubiera recibido la ayuda, ¿verdad? Si se le hubiera escuchado. Entonces, como psicología o como estudiantes de psicología, ¿qué objetivos podríamos nosotros elaborar? Puede ser valorar la importancia de la salud mental en Paraguay. Y Paraguay ya es mucho. Podemos poner por regiones nomás también. Profe, yo creo también que hay así un factor, digamos, de concientización también primero que hay que hacer sobre esos temas. Por ejemplo, Me encanta. organizar campañas de concientización sobre la salud mental en las madres. Y ahí vos ya me diste un objetivo. Un objetivo que tiene que ver con salud. Eso, Ese es un objetivo, sí. Concientizar a quién? A las madres, me decís, ¿verdad? sí, así, dirigido hacia ellas también, así, porque hay, digamos, muchas cosas acá que sufren realmente las madres acá y que a veces termina así muy malo y no sabemos también todo lo que pasó seguramente la persona ahí en ese contexto y para que la gente también sepa así cómo se puede actuar en esas situaciones. Muy bien, entonces ahí vos ya me elaboraste un objetivo afectivo. ¿Vale? Entonces, podemos elaborar muchísimos más. Sí. La palabra aquí central en este objetivo afectivo, ¿cuál es? Es valor, valorar. ¿Verdad? ¿Alguien más se anima a darme un objetivo? Pero ya vamos entendiendo cómo es, ¿verdad? Utilizamos siempre el verbo y después vamos explicando qué es lo que queremos. Pero ponemos el verbo primero. En infinitivo generalmente. En algunos colegios, cuando ustedes van a entregar su planificación, te dicen, no, tenés que poner en primera persona. ¿Por qué? Porque después le vas a hacer copiar a tus estudiantes, entonces tus estudiantes tienen que escribir en primera persona. Pero en este caso lo podemos hacer en tercera persona, en infinitivo. Valorar, concientizar. ¿Qué más podemos escribir? Prevenir puede ser. Claro que sí. ¿Prevenir qué cosa? ¿Qué cosa vamos a prevenir? ¿O vamos a intentar?
Campañas, hay muchas campañas de prevención. Prevenir tragedias posibles después del posparto, puede ser. Sí, sí, tenemos que suavizar un poquito, sí, pero sí, se puede. Podemos hacer entonces campañas de concientización, que ahí ya tenemos la idea de Ana Cecilia, y de Luján con Ruth, prevención, campañas de prevención. Todas estas campañas que ustedes van viendo en la tele, van escuchando en la radio o de repente les salen en las redes sociales, todas tienen un objetivo. Y sus objetivos son justamente esas que van escuchando ustedes. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y la psicomotor? ¿Cuál es la psicomotor? Las que están relacionadas con habilidades físicas y coordinación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué niveles incluye? La percepción, la disposición, una respuesta guiada, un mecanismo, una respuesta compleja, una adaptación y organización. ¿Cuál puede ser un ejemplo de psicomotor? No les voy a pedir objetivos, les voy a pedir un ejemplo. A ver, vamos a pensar un poquitito y cuáles pueden ser relacionados con las habilidades físicas. A ella les dice mucho. En la facultad creo que ya no tenemos, pero en el colegio sí tenemos una clase que se llama ¿cómo? Educación. Educación física. ¿Y qué hacemos en educación física? Ejercicio, deporte. Ejercicios, ¿verdad? Generalmente, ¿qué te decían? A ver, vamos a recordar un poco nuestras épocas de estudiantes. ¿Qué le decían los profesores de educación física? ¿Qué hacían ustedes en educación física? Darle vueltas a la cancha. Aparte de darle vuelta a la cancha, me encanta. Payasito, profe. Payasito, Sí, muy payasito. bien, ¿verdad? Y si hacíamos payasito, ¿qué estábamos haciendo ahí? Bueno, Amanda, súper bien, entendido. Gracias. Si el profe o la profe de educación física te dice, haceme 10 payasitos, no crean que es porque, ay, demasiado le quería hacer ver payasito nomás. ¿Qué es lo que estaba buscando realmente? Que tengamos la coordinación y la resistencia, capaz. Sí. Muy bien. Y todos tenemos esa coordinación y esa resistencia, Kiara. Y no, supongo que no. No. Muy bien. ¿Y solamente eso? O también podemos hablar un poquito de lo que es danza, ¿verdad? ¿Alguien tuvo clase de Profe, danza? ahí. Sí, te escucho, ¿no? No estaría también relacionado los objetivos psicomotores así con la educación inicial, porque es cuando así cuando los niños empiezan a saber escribir, así a manipular así como la plastilina y esas cosas, y después ya empieza a agarrar el lápiz también, y eso también lleva cierta coordinación también, y se aprende, pues para eso se van al colegio en esos niveles. Sí, Eso entraría dentro de objetivos psicomotores. por supuesto. Por supuesto. Creo que la mayoría, en realidad, a nivel inicial es parte psicomotora. Entre cognitiva y psicomotora y afectiva, en realidad los tres, ¿verdad? Pero ahí todavía nosotros no tenemos capacidades específicas para nivel inicial específicamente. O sea, si hablamos a nivel inicial, nosotros no tenemos capacidades, sino que vamos con ellos trabajando toda la parte psicomotora, afectiva, ¿verdad? Y con la psicomotora y afectiva vamos a lo cognitivo. ¿Por qué? Porque siempre se trabaja con ¿qué? Con la manera lúdica con los niños. A los niños no les podemos tener 45
minutos, no les podemos tener 2 o 3 horas cátedras sentados escuchándonos, porque ustedes saben que eso no funciona con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que funciona con un niño? Los que tienen niños en sus casas sabrán, ¿verdad? ¿Cómo nosotros le podemos hacer trabajar al niño? A través de juegos, Juegos. dinámicas. Sí, dinámicas, ¿verdad? Todo tiene que ser lúdico, con juegos. Con forma de cuento también, explicándole algo así, tipo formato cuento, por decirlo. ¿Cómo? ¿Con formato, perdón? Tipo cuento y tipo con mucha dinámica que va explicando. Sí, Veo que les interesa más. sí, súper interesante. Por eso es que tenemos las famosas estrellitas, ¿se acuerdan? Las caritas felices, tristes. ¿Cuándo generalmente tienen caritas felices y tristes? Si Cuando hacíamos terminan algo feliz, bueno. Me hablaron dos al mismo tiempo y no entendí. Perdón. Cuando no es algo bueno, profe. Cuando no es algo bueno, entonces le ponemos una carita triste a los niños. Y le ponemos carita feliz cuando hacen bien su tarea, cuando terminan bien. ¿Y qué les parece que es eso? ¿Qué estamos formando? Estamos formando lo que se llama hábitos con ellos. ¿Verdad? Son hábitos. Vamos habituándole a que hay una rutina. Por eso les digo, con ellos no se puede todavía trabajar con capacidades y con indicadores. Sí se empieza más a trabajar cuando ya son más grandes. En el caso de séptimo grado, que es el aula en donde yo estoy, sí tenemos capacidades específicas para ciertas asignaturas, o sea, todas las asignaturas tienen capacidades. Pero, ¿quién elabora los indicadores? Elabora el docente. ¿Verdad? Y hacia ahí es donde nosotros les estamos queriendo llevar un poco a ustedes para que vayan ustedes escribiendo los objetivos, porque el año que viene van a entrar ustedes en aula y yo les soy muy honesta, el docente no les va a decir, sí, aquí luego ya están todos los objetivos, aquí ya está todita las capacidades, todos los indicadores. Generalmente, ¿cómo funciona? Se les da un tema a ustedes y ustedes van elaborando. La capacidad es la misma para todas, ¿eh? La capacidad los da el Ministerio de Educación y Ciencias, que es algo que también ya les expliqué. Les vuelvo nomás a recordar que casi la mayoría de los colegios sí están estipulados por el Ministerio de Educación y Ciencias, entonces utilizan el programa del ministerio, pero no el 100% del colegio. Tenemos colegios como justamente ahí el de la facultad, que es el CEPB, que tiene un currículum que no se guía por el currículum del Ministerio de Educación y Ciencias. Yo creo que eso ustedes saben, ¿verdad? ¿Sí? Se sabe, genial. profe. También hay otros colegios como el San Andrés que tampoco va con el currículum del Ministerio de Educación. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Permiso, tomé mi agüita un ratito. Entonces, es importante mencionarles eso. Fiorella, te escucho. Profe, ¿y cómo, por ejemplo, hacen esos colegios? ¿Cómo son su plan de estudio si no se rigen con el de la MEC? Con el del MEC y tienen uno propio. No propio. El Experimental Paraguay-Brasil generalmente creo que comparte mucho con justamente Brasil, el currículum. Entonces, ellos, por ejemplo, por darte solamente un ejemplo, para no detenerme demasiado, sino para que ustedes vayan comprendiendo nada más, ¿verdad? Para el Ministerio de Educación y Ciencias, Historia y Geografía es una asignatura, saben ustedes, ¿verdad? Sin embargo, en el CPB se da Historia como asignatura única y Geografía como otra asignatura, se separa.
por darte un ejemplo nada más. Y sus formas de evaluaciones también son distintas. Hasta donde tengo entendido, yo no manejo porque no estoy en el colegio, sino que en mis prácticas docentes hace muchos años atrás muchos años atrás, estuve dando clases porque ustedes saben que el CPB era para eso. Saben ustedes que el CPB se formó con el fin de que todos los que estamos siguiendo diferentes carreras ahí en la facultad nos vayamos en algún momento a hacer nuestras prácticas docentes en el CPB. Bueno. Entonces, sí, termino de explicar y ya te doy la palabra, Sofía, ¿está bien? Entonces, ellos tienen otra manera de evaluación. Sé que es constante y sé que, por ejemplo, si tienen un 100%, si son alumnos que tienen nota 5 absoluto, ellos ya no rinden examen final, ¿verdad? Ya tienen todo liberado en noviembre. Por eso les digo que es un poquito diferente a lo que es la forma tradicional de evaluación para el Ministerio de Educación y Ciencias. Te escucho, Sofía. Sí, profe, para aclarar nomás, yo terminé el colegio en el CDPB Sí, y la verdad que no hay tanta diferencia con lo que dan otros colegios, solo que en algunas materias nos agregan contenidos. Por ejemplo, en la materia de física teníamos cosas que no tenía el plan y también el método de evaluación es diferente porque es en porcentaje, es del 1 al 100. Y en eso lo que varía, después el resto es prácticamente igual. Bueno. Gracias, Sofía, muy amable. Gracias por aclararme. Así nos decían a nosotros que era bastante diferente por eso. O sea, yo no manejo lo del colegio, estoy en otro colegio por eso. Pero te agradezco mucho. Gracias. Bien, ahí ya le escucharon a su compañera que es del CPB, egresada del CPB. Bien, continuamos nosotros, ¿les parece? Cuando me haga caso mi computadora. Muy bien, esto ya sabemos cuál es el alcance de los objetivos. ¿Se acuerdan de las características que tenían que ser? Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Vimos también los objetivos generales de la educación paraguaya. Esto es solamente a manera que ustedes tengan una idea de cuáles son algunos de los objetivos. Yo acá no les transcribí todo porque es muchísimo más largo, ¿verdad? Tanto en generales de la educación paraguaya, cuando estamos hablando de educación inicial, escolar, básica y media, y también la educación superior tiene sus propios objetivos. Yo solamente me tomé, por supuesto, el tiempo de compartirles un poco lo que es de la Universidad Nacional de Asunción. Ustedes saben que hay más de 54 universidades hasta donde yo tengo entendido a nivel país, pero yo solamente les voy a mencionar, por supuesto, en la casa de estudio donde estamos, ¿ver? La universidad en donde estamos, que es la Nacional, y el Ministerio. Entonces, ahí están viendo un poco cuáles son los objetivos generales de la educación paraguaya, ¿verdad? ¿Quién me puede decir el pequeño errorcito que ya está ahí en el primero que le escribí? A propósito, lo escribí también. Hay un errorcito en ese nuestro primer objetivo. Dos. Sí, son 2 verbos. Cuando nosotros siempre nos enseñan que tiene que ser solamente un verbo por objetivo. Aquí aparecen 2. ¿Verdad? Pero bueno, está así. Yo solamente copié y pegué. ¿Verdad? Para mostrarles. Y también ahí abajo, en letra más pequeñita, está lo que significa una aptitud, porque es una palabra que vamos a estar usando constantemente, ¿verdad? ¿Qué es una aptitud? Son las capacidades que las personas poseen para poder resolver unas tareas específicas de manera adecuada y son producto de inteligencia o destreza para ciertas actividades. Muy bien, nosotros tenemos la ley que estipula
la educación superior. La ley 4.995 es del año 2013. ¿Tiene también propios objetivos la educación superior? Sí, los tiene. Aquí les mostré, o sea, les escribí solamente algunos y solamente en una página, ¿verdad? Para no detenernos demasiado. Entonces quiero que lean, les doy 1 o 2 minutitos para que puedan leer, puedan interiorizarse y de paso también preguntarles a ustedes, ¿sabían ustedes que la educación superior tiene sus propios objetivos? Siempre hablando de la nacional, por supuesto. Esta ley es la que regula a todas, porque es una ley a nivel nacional. Eso quiero también aclarar un poquito y explicarles, ¿verdad? Y después está la universidad. Cada universidad otra vez tiene sus propias leyes, pero estos objetivos son generales, es decir, para todos los estudiantes de cualquier facultad, de cualquier universidad que esté dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que persigue? ¿Cuál es el primer objetivo que persigue esta ley? Formar profesionales y líderes competentes, dice, con pensamiento creativo y crítico, con ética y conciencia social. Y aquí hay varias características ya. En este primero, ¿les parece? ¿Por qué? Porque te pide formar profesionales. Estos profesionales tienen que ser líderes, pero no cualquier líder, tiene que ser competente. Tiene que tener pensamiento creativo, te dice, y crítico también. Y tiene que tener una ética y una conciencia social. ¿Qué otro objetivo les puede llamar la atención aquí? El segundo, profe, ofrecer una formación científica, humanística y tecnológica del más alto nivel. Creo que eso realmente, bueno, si hablamos en cuestión de lo que sería la UNA, creo que realmente no se cumple a totalidad, diríamos. Quizás sí hay una calidad humanística detrás, pero vamos a decir que la parte tecnológica o la parte científica todavía no se puede notar mucho avance en cuestión a eso, en mi humilde opinión. Sí, claro, las opiniones son válidas, para eso estamos. O sea, yo les estoy presentando solamente para que ustedes, voy a volver a insistir, ¿verdad? Vayan conociendo que también la educación superior tiene los objetivos. O sea, cuando terminaron, pues ustedes ya terminaron hace 2 años, ¿verdad? Educación media, en teoría ustedes ya tenían que haber, por lo menos alguna vez se les tenía que haber mencionado que tienen objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos con cada estudiante que egresa de la educación media? Ahora, ¿cuáles son estos objetivos acá en educación superior? ¿Qué es lo que persigue con la formación que se les está dando a todos los estudiantes a nivel país, ¿verdad? Porque esto es para todos, por eso vuelvo a decir, ¿verdad? La ley, que es 4.995, es para todos, porque es la que regula las instituciones de educación superior, en este caso. Entonces, las opiniones son válidas. Claro que son válidas. Y no se les incentiva para investigación. Sí, profe. Sí. En todas las materias que creo que nos llevaron. Por algo será. ¿Verdad? Aquí está la razón por la cual se les incentiva. Y también no se olviden, lo que es educación superior tienen sus 3 pilares. ¿Cuáles eran esos 3 pilares de la educación superior? ¿Se acuerdan? ¿Conocen? ¿Alguna vez escucharon? Y si no escucharon nunca, yo les digo sin problema. Yo por lo menos no recuerdo, profe, no sé. Bueno, yo les digo, la investigación,
la extensión universitaria, por eso que tanto también se les va a insistir en extensión universitaria, y la enseñanza. Esos son los 3 pilares de educación superior a nivel mundial. Bueno. De hecho, creo que copiamos un poquito de las instituciones de educación superior europeas y nosotros también decimos que es la investigación, la extensión y la enseñanza. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar. La taxonomía de Bloom. Entonces, las categorías. Tenemos 6 categorías que ya habíamos mencionado. Vamos a volver a mencionar, vamos a volver a explicar. Como les digo, esto ya está en plataforma, ya está entre los materiales, ¿verdad? Son 3 a 4 materiales con este, creo que son 4, que es el PowerPoint, para que ustedes puedan tenerlo, porque esto sí ya es un poquitito más complicadito, ¿verdad? Entonces, empezamos por el primer nivel, que es el nivel de conocimiento. ¿Y qué dice aquí? Que tenemos como definición la capacidad que tiene el estudiante, en este caso, de recordar y memorizar hechos, principios y conceptos. Entonces, ¿cómo verifica de repente el docente? Y bueno, le verifica cuando le dice, por favor, si me podés repetir, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la definición de psicología? Esa es una subcategoría de conocimiento. O la teoría. Nosotros estudiamos las teorías, ¿se acuerdan? Las teorías de las motivaciones, que eran 4 las teorías. ¿Se acuerdan de los representantes? ¿Quién era el primero, el de la pirámide? Maslow. Maslow, muy bien. Después, ¿quién era el siguiente? Vamos a mencionarlo nomás. Y si no nos acordamos, no importa. ¿Cuál es otro representante, otro de la teoría que se acuerdan? Maslow, el de la pirámide, que nos acordamos bien. Después, Otro. No era uno, profe. ¿perdón? ¿Quién? Atkinson. A Atkinson, excelente. Sí. Después le tenemos a Weiner y después le teníamos a Bandura. la Bandura, el aprendizaje social. Muy bien, excelente. Bien, entonces, eso es conocimiento. Eso que le estoy preguntando a ustedes, y ustedes me dicen, nos recordamos que era tal persona. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo repetir a ustedes, ¿verdad? Bien, después pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel ya es de conocimiento. Entonces, tenemos una capacidad de organizar los hechos, porque ya tenemos los hechos, ya tenemos aprendido, ¿verdad? Pero lo organizamos de manera que tengan sentido, dicen. ¿Se verifica mediante qué cosa? Cuando el docente les pide a ustedes que describan algo, que expliquen con sus palabras o que puedan definir con sus palabras ya acá, ¿verdad? No tal cual el texto, sino con sus palabras, puedan tener la capacidad de explicar. Ahí pasamos al segundo nivel, que es comprensión. Después pasamos a un siguiente, cada vez se va dificultando un poquito más. Hablamos de lo que es aplicación. Entonces, hablamos de esta aplicación cuando nosotros ya podemos aplicar estas definiciones de repente que ya lo tenemos aprendido, o estos principios aprendidos, y podemos resolver un problema. Y nos presentan una nueva situación. ¿Qué hice yo con ustedes? Yo les dije, podemos tratar de escribir un objetivo. Ustedes me dijeron, podemos, perfecto. ¿Qué hicimos? Aplicamos. Bueno. Entonces, acá dice que el aprendizaje se contrasta por la habilidad de los aprendices para resolver, aplicar o interpretar. Después pasamos a lo que es el análisis. ¿Cuándo analizamos? Cuando podemos nosotros examinar un concepto
podemos disgregar, es decir, empezar a esparcir los elementos constituyentes. Entonces, se verifica por medio de lo que es la creación de las interrelaciones e identificación de conceptos claves de un tema. ¿Qué podemos hacer? Podemos desagrupar la información y determinar cómo está organizada. Ese es un nivel de análisis. Pasamos al siguiente, que es síntesis, ¿verdad? Sintetizamos, proponemos una nueva manera de valorar la información. Entonces, cuando el docente famoso te pide sintetiza la información, ¿qué hacemos nosotros como estudiantes? Copiamos tal cual. Como un resumen de lo más relevante. Sí, con nuestras palabras generalmente. Porque ahí es donde radica la síntesis, ¿verdad? Entonces, propongo yo nuevas maneras, dice, de entender la información. Significa que puedo explicar, puedo yo integrar o explicar con mis palabras, que no tiene que ser tal cual está el texto. ¿Verdad? Y la evaluación. La evaluación es el nivel más alto de todos para Benjamin Bloom. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros emitimos un juicio. Valoramos la información de manera cuantitativa y cualitativa. Entonces, podemos aplicar estos conocimientos en situaciones específicas. Esos son los 6 niveles. Y aquí a la derecha, como ven, está la definición en el centro y a la derecha el comportamiento que tenemos. Para conocimiento, entonces, memorizamos, más que nada. Para comprensión, ya podemos nosotros comprender y tratar de hacerlo con nuestras palabras. En aplicación, podemos aplicar algo. Por ejemplo, una fórmula que se les da. Ustedes dan estadística, ¿verdad? Sí. ¿Estadística tiene fórmulas? Sí, muchas. Y cuando les pide el profe, ¿pueden aplicar esta fórmula? Bueno, le está pidiendo la tercera subcategoría de Benjamin Bloom, ¿verdad? Entonces, es aprendido. Ustedes ya conocen, ustedes ya comprenden, entonces ustedes ya pueden aplicar, ¿verdad? Bien, vamos a análisis. Desagrupamos la información. Nosotros representamos así una información. Ustedes tienen la capacidad de desagruparla y pueden determinar cómo está organizada. ¿Qué ejemplo podemos tener con eso? Cuando se les da una tarea y les dicen, hagan un mapa conceptual, les está pidiendo ¿qué cosa? Les está pidiendo a ustedes que puedan organizar la información y puedan presentarla en mapa conceptual. Ese es un análisis. ¿Qué hace quién? Hacen los estudiantes. Bueno. Después vamos a síntesis, que es proponer, como dijimos, nuevas maneras de entender la información. Y por último, la evaluación. Valoramos la información, ya sea de manera cuantitativa y cualitativa. Muy bien, ahí ven ustedes unos cuantos verbos para cada nivel. Está el de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Les quiero comentar que a veces hay ciertos verbos que se utilizan para uno y otro, ¿verdad? Entonces, eso quiero que sepan que sí, puede pasar, ¿verdad? Entonces, quiero que miren, por favor. De hecho, que en internet, si ustedes abren, por supuesto, van a encontrar muchísimos más, ¿verdad? Nosotros solamente nos pusimos un poco a elaborar estos que son bien específicos para poder compartirles. ¿Se ve bien? ¿No es muy chico? Sí se ve bien, profe. Gracias. Entonces, con estos verbos, aquí,
podemos tratar también de construir un objetivo. Ven el de conocimiento, ahí dice nombrar, relatar, clasificar, definir, el famoso identificar, seguro que ya escucharon muchas veces ese identificar, ¿verdad? Jerarquizar, localizar, escribir. Conocimiento, escribir 3 verbos o escribir 3 objetivos. A ver. Escribir 3 objetivos, ya sea de manera cognitiva, afectiva, psicomotora, y la importancia de la psicología. O podemos utilizar la palabra psicología para poder trabajar y poder elaborar un objetivo. ¿Qué otro objetivo podemos elaborar con psicología? Podemos ir a una asignatura específica. Puede ser identificar la importancia de la psicología en la vida de las personas. Puede ser clasificar las teorías de la motivación. Ya tuvimos nosotros nuestra unidad 2, motivación. Definir, ¿qué podemos definir? A la didáctica como asignatura dentro de las ciencias de la educación. ¿Qué podemos relatar? ¿O qué podemos nombrar? En aplicación es más fácil. Ya les di yo un ejemplo en estadística. Aplique la fórmula aprendida en clase. Y para evaluación, Evaluar el desempeño de los estudiantes en alguna materia, ¿puede ser? puede ser. Puede ser. Profe, ¿podría ser argumentar en todo caso que estemos hablando sobre algo específico? Podría ser argumentar sobre las teorías de la motivación, por ejemplo. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Ven los objetivos que ustedes me están desarrollando? Esos objetivos, para que nosotros podamos ver cómo se cumple, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presentarle las tareas a los estudiantes. Y si es eso lo que yo quiero lograr, entonces, ¿qué tipo de tarea le tengo que dar a mi estudiante? Porque vos me estás diciendo argumentar, ¿verdad? Sí, profe. Si quiero que me argumente, entonces, ¿qué tipo de tarea le tengo que dar? No estoy entendiendo bien la pregunta, profe. Viste que tu objetivo es argumentar. Argumentar la teoría. Sí. Perfecto. Si yo quiero que mi estudiante pueda argumentar
la teoría de la motivación, ya sea una de las 4 que dimos, ¿qué ejercicio, qué tarea le tengo que dar? Bien, Kiara. Puede ser. Excelente. ¿Qué tarea te parece a vos podés darle a tus estudiantes? Si vos querés que te argumenten. Tenemos que hacer por el ejercicio con ellos. Por ejemplo, puede ser un análisis crítico sobre los textos y que de ahí vayan haciendo como un breve resumen, Excelente. algo por el estilo. Bien, bien. Ahí Kiara también te puso con preguntas abiertas. Entonces, ¿vieron que es importante el objetivo? El verbo que yo utilizo es fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda darle un tipo de tarea a mi estudiante. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Y si es que esa tarea hizo bien. Entonces, es importante el contenido, como le dije al inicio. Es importante la estrategia, es importante la evaluación, genial. Pero tu objetivo es el que define cuál es el tipo de tarea y la evaluación que vos le vas a dar después a tu estudiante. ¿Se va entendiendo? Comprendo. ¿Sí? Sí, sí. Excelente. Te escucho, Kiara. Profe, con relación a lo que preguntaste hace rato, nomás de cuál era el elemento como más importante, entonces Sí. serían los objetivos, Sí, los objetivos, Kiara. lo más importante. Sí, porque ahí con ese verbo es la base con la cual vos vas a preparar tu clase. Vos vas a desarrollar tu clase, vos vas a tener contenido, excelente, pero vos sí vas a evaluar y a la hora que evalúes, vos vas a ver cuál es el verbo que vos utilizaste. Y si vos utilizaste argumentar, así como me dijo Hilda, ¿y qué va a hacer Hilda entonces en su tarea? Y le va a hacer preguntas abiertas y le va a hacer una argumentación crítica. Ahora, si ella me decía, quiero que definan o quiero que identifiquen, entonces va a ser como un poco más comparativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a identificar. En la parte comparativa, comparando las 4 teorías. Si ella me decía, quiero que escriban, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a darle una tarea para que los estudiantes puedan escribir en clase. Quiero que jerarquice, entonces, ¿qué tipo de tarea le voy a dar si es que quiero que ellos puedan jerarquizar esas teorías de la motivación? Un mapa puede ser conceptual, es que te muestra una jerarquía. Te escucho. ¿Te escucho? Profe, y también te quiero preguntar, ya que estamos ahora en la clase y tengo también la duda de que, Sí. ¿viste en la parte de conocimiento? Ujú. En el segundo dice relatar. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, ya relatar algo? ¿Entendés? Que, por ejemplo, se puede relatar. Yo entiendo relatar como contar una anécdota, un cuento, Sí, sí, podés. pero ¿qué puede relatar? Y podés relatar, podés solicitarle a los estudiantes. Ustedes están, por eso siempre digo, están en psicología, ¿verdad? Ahora, en historia vos le podés pedir relatar con mucha más facilidad. Relatar un cuentito, ¿verdad? Historia como son hechos. Psicología tiene una historia de la psicología. Y bueno, vos diste la clase y ahora le podés pedir a tus estudiantes, bueno, relaten lo que acabamos de dar en clase, qué sé yo, en historia de la psicología, ¿verdad? Que no me acuerdo más, yo hace más de 10 años que di, ¿verdad? Psicología evolutiva con la profe Sonia, entonces de repente me acuerdo así un poquitito que había un poco de historia también en psicología. Entonces, más bien por ese lado te pide el verbo. Pero podés solicitarle. Sí. Ahora, ¿qué es importante aquí que ustedes vean? Es importante ver el nivel en el cual ustedes se van a desempeñar. Porque relatar podemos pedirle como facilidad a los chicos de repente de séptimo, octavo, noveno. Ahora más lo de primero, segundo, tercer año o los que están en educación superior están a mirar hacia una cara de ¿qué me estás pidiendo? Pero se puede. Podemos probar igual. Bueno. Muy bien. ¿Se entiende entonces esta parte? No hay dudas aquí, ¿no? De mi parte, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con qué es una competencia. ¿Llegaron a escuchar esta palabra alguna vez? Sí, ya vimos, ¿verdad? Ya estudiamos, ya
No estudiamos así la definición como tal, pero sí ya leímos en algún lado la palabra, por lo menos, competencia. En objetivos mismos decía, ser competente, dice. Entonces, ¿qué es una competencia? ¿Y de dónde yo saco esta información? Ya mismo les voy a decir que saco de lo que es el documento que ustedes tienen en su plataforma para unidad 4, que es bachillerato científico, ¿verdad? Con énfasis en ciencias sociales, que es donde está la asignatura de psicología. Ahí están las palabras claves, ¿verdad? Ahí van a encontrar la definición de competencia, ahí van a encontrar la definición de capacidad. Entonces, esas palabras son muy importantes y son claves que ustedes puedan manejarlas. Y eso es de ese material. Y después tienen también otro material que se llama los objetivos de la enseñanza. Ahí también está todo lo que es de Benjamin Bloom, todos los niveles, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ir manejando, porque quiero terminar esta parte y explicarles un poco cómo van a desarrollar la tarea que también ya está en plataforma. ¿Les parece bien? Sí, profe. Dale, muchas gracias, Hilda. Entonces, continuamos un poquitito. ¿Qué es una competencia? Dice, para el Ministerio de Educación y Ciencias y para lo que es educación superior, una competencia es la integración de capacidades. Ahora, cuando yo digo capacidades, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a las aptitudes, a las actitudes, al conocimiento, a las habilidades y a las destrezas. Ese es el conjunto, ¿verdad? Es de esas 5 cosas yo estoy haciendo mención cuando digo integración de capacidades. ¿Para qué cosa? ¿Qué es lo que yo busco en el estudiante? Que pueda producir un acto resolutivo, es decir, resolver algún problema que le estoy planteando de manera eficiente, de manera lógica, te dice, y de manera éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Estoy poniendo una situación problemática para que mi estudiante pueda resolver con las capacidades que tiene. ¿Y cuáles son esas capacidades? El conocimiento, ¿verdad? La actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Quién me puede definir? La forma en la cual nosotros nos vamos desenvolviendo. Esa es la actitud. ¿Nunca escucharon esa palabra? Sobre todo en la parte de comportamiento. Sí, profe. Entonces, tu actitud es de tal cosa, te dicen. Significa la forma en la cual vos te desenvolves o la forma en la cual vos respondes a los demás. A eso se refiere actitud. Y aptitud con P, aptitud, que ya vimos aquí, un poco más atrás, que yo les puse así chiquitito. Que era una aptitud. La capacidad que tiene una persona para poder resolver una tarea específica. Su forma de llegar a dar una solución. ¿Todos me van a resolver de la misma manera? Sabemos que no. Sabemos que no. ¿Verdad? Conocimiento ya sabemos cuál es. ¿Y destreza y habilidad? ¿Cuál es la diferencia entre destreza y habilidad? Habilidad es la capacidad que yo tengo para hacer alguna cosa. Ahora, la destreza, ¿cuál es? Cuando ya lo hago de manera eficiente, de manera rápida y lo hago bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo pues ese conocimiento adquirido. En habilidad todavía puede ser un conocimiento innato o adquirido, pero en destreza yo ya sé cómo se hace, yo ya sé lo que se tiene que hacer, entonces yo ya lo hago rápido y lo hago bien. Esa es la destreza. Porque ya estoy familiarizado con algo.
Ahora también hay otra palabra clave muy importante aquí y dice eficiente. ¿Verdad? ¿Qué significa eficiente? En términos de administración y en términos de educación, eficiente es la persona que puede hacer alguna cosa con menos recursos. Entonces te dice eficiencia y eficacia, te dice. Eficacia es cuando tiene todos los recursos de manera ilimitada y llega a un objetivo. Ahora cuando te dice sos eficiente, llegaste al objetivo con menos recursos, pero pudiste llegar al objetivo también. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe, Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Vieron que hay un montón de palabras técnicas? Todas y cada una significa una cosa específica. Pero al fin y al cabo es para el conjunto de qué? De resolver un problema. ¿Verdad? Pero no resolver el problema de cualquier manera, sino te dice de manera lógica y de manera éticamente aceptable. Ese éticamente aceptable es importante que se recuerden. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la definición de competencia. Ahora vamos a lo que es definición de capacidad. Es cada uno de estos componentes que dijimos, ¿verdad? De aptitudes, de conocimiento, de destrezas y de habilidades que de manera armónica articulan y constituyen una competencia. Es muy parecido a lo que es competencia. Muy bien. Y ahí tenemos una pirámide pequeñita que habla de la parte superior cuando nosotros ya conseguimos lo que es una competencia, una capacidad para hacer con excelencia. La habilidad es la capacidad para hacer, y se acuerdan, la destreza era de hacerlo ya de manera eficiente, rápida y hacerlo bien, ¿verdad? Y abajo mismo tenemos la capacidad, que es el potencial que se tiene para poder aprender. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profe. Profe, creo que no. Bueno. Muy bien. Ahora las actividades que yo les fui explicando un poquitito, ¿verdad? Y creo que fueron viendo la importancia también de estas actividades, que son las famosas tareas programadas que tenemos por los educadores y por los estudiantes, ya sean dentro o fuera de las clases, para poder lograr un objetivo de la materia. Entonces, generalmente, si en cada asignatura ustedes tienen una tarea, que asumo tienen una tarea, ¿es para qué cosa? ¿O se busca qué cosa? Se busca lograr llegar al objetivo que uno se propuso o que los docentes proponen para con ustedes en cada asignatura que tienen. ¿Verdad? Ahora les pregunto una cosa, ¿en sus guías didácticas ustedes vieron objetivos en algún lado? Guía didáctica de cualquier asignatura. Profe, perdón, creo que sí hay en la psicología evolutiva está cada uno de los ítems y también la tarea que se hace al final de la unidad. Sí. Y de eso es lo que estamos hablando. Justamente en la guía didáctica, tipo, si nos fijamos, está en todas las materias están los objetivos. Sí, es que tienen que estar, porque ustedes tienen la obligación y el derecho de conocer cuáles son los objetivos que persigue la asignatura con ustedes, ¿verdad? ¿Para qué ustedes van a aprender tal o cual cosa? ¿Qué se busca con eso? ¿Verdad? Porque hay que ver la utilidad de los contenidos. Y más adelante también se ve la forma en la cual están ligadas las asignaturas para el perfil de egreso. Porque ustedes tienen un perfil de egreso también. ¿Verdad? Muy bien, y con esto vamos cerrando, que es, ¿qué son los indicadores? Una medida específica
explícita y objetivamente verificable de los cambios o resultados de una actividad o necesidad. Entonces, tenemos nosotros lo que es una capacidad y de esa capacidad se van desprendiendo los indicadores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar un poquito este y aquí está la guía. A ver, aquí les voy a abrir un ratito este para poder entender mejor. Aquí, muy bien. ¿Ahí ven bien? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces tenemos esta guía habilitada que le ponemos hasta el 18 de agosto para que ustedes puedan tener un poquitito de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera actividad? La primera actividad es hacer un mapa conceptual. ¿De qué hacemos el mapa conceptual? De la unidad desarrollada. Y aquí es donde yo quiero que me vayan respondiendo. ¿Qué fue lo que vimos dentro de esta unidad desarrollada? ¿Querés que te respondamos ahora, profe? Sí, ahora con sus palabras nomás. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes me entreguen su tarea, por lo menos ya van a saber, no, me estoy olvidando de esto. O sea, esto no estoy escribiendo yo, esto no estoy poniendo. Entonces, eso sería importante, por favor. ¿Cuál fue la primera parte? Fueron fines, metas, Objetivos. y objetivos. Propósitos, Excelente. Esa fue nuestra primera parte, así que no se olviden. ¿Cuál fue nuestra segunda parte? Fue la taxonomía ya de Bloom, ¿verdad? Sí, con sus subcategorías. Y también es importante mencionar que era cognitivo, ¿verdad? Afectivo y psicomotor. Y la tercera parte que fuimos desarrollando hoy, ¿cuál fue? Después de Bloom, ¿qué vimos? La competencia, capacidad E indicadores. y habilidad. Sí. Competencias, capacidades, indicadores. ¿Verdad? Esas son las partes más importantes. Ese es el conjunto. O sea, esa es la unidad 4 que es objetivos. Es un poco larga, ¿verdad? Es un poco larga. Muy bien. La segunda parte, aquí tenemos la elaboración de 3 objetivos. ¿Cómo vamos a hacer esa elaboración de 3 objetivos? Y teniendo como punto de partida la asignatura, yo les puse de psicología, ¿verdad? Que está en las páginas 136 y 137 del material Actualización Curricular del Bachillerato Científico Educación Media, que es este. Y tenemos página 136, está ahí psicología. Bueno. Entonces vamos a establecer objetivos, solamente objetivos. Y solo les pide 3 objetivos. Aquí ya se les va dando las indicaciones, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Describir con precisión la habilidad, ¿verdad?, que se desea desarrollar, expresando el comportamiento del contenido. Redactar la acción a ser realizada. Eso significa que tienen que usar un solo verbo, ¿sí? No se olviden de eso, por favor. Expresar una sola destreza y utilizar el verbo para que se puedan evidenciar las acciones esperadas. Nicole, te escucho. Profe, entonces, esa parte, o sea, la actualización curricular del bachillerato científico, ¿vamos a usar como ejemplo nomás o de ese contenido vamos a hacer nosotros nuestros propios objetivos? Sí, ese es en realidad, ese es un ejemplo.
Esto, por ejemplo, es las capacidades a ser desarrolladas a nivel nacional. Esto es lo que vos tenés que desarrollar, ¿verdad? A nivel nacional. Pueden usar o quieren ver de otro curso o de otra asignatura, no hay problema, pero como ustedes son de psicología, yo les puse psicología. ¿Qué otra asignatura Entiendo, pueden pero ser? solo, Sí, pero entonces solo miramos ese y leemos y sí, nos para basamos que en eso más o claro, menos. para que ustedes se basen y puedan tener unas propias ideas, digamos, ¿verdad? Tienen otra Dale, gracias, asignatura profe. cuando quieras, que es también en séptimo octavo, que es desarrollo, organización y desarrollo personal y social, no sé qué. Pues yo les quise poner un solo documento. Ahora, si quieren más, yo no tengo problema, voy a buscar el de séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es área de psicología, el desarrollo personal y social, ¿verdad? Te escucho, Kiara. Me levantaste la mano y me bajaste otra vez por eso. Sí. Ah. Y, o sea, en base a eso tenemos que elaborar Sí, nuestros objetivos. tres. Justamente. Tres Pero objetivos. ahí no están incluidos ya objetivos de por sí. Sí, por Sí, eso sí, sí. justamente, eso Pero es ahí en nuestro ese modelo. documento no estarían ya incluidos. Ah, ya, ok. O sea, vos podés usar, acá por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a trabajar ya acá un ratito. Entonces dice, comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. ¿Qué otro objetivo o de qué otra manera yo puedo plantear este? ¿Qué otro objetivo puedo usar? ¿Qué otro verbo? Valorar. Valoro, muy bien. Valorar la relevancia de la psicología en la sociedad, Excelente. para la sociedad. Para la sociedad. Genial. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan, ¿sí? No que me copien, yo no estoy buscando que me copien, quiero que puedan ustedes trabajar con eso. ¿Por qué? Porque en una primera tarea sí se les pide que ustedes puedan elaborar. Y en la segunda tarea, que es elaboración de desglose de indicadores, un poquito más grande, para que se pueda leer mejor, ¿verdad? Ahí sí, teniendo como punto de partida la asignatura de psicología también, entonces, dice, para la elaboración de indicadores se debe considerar en primer lugar el verbo utilizado, luego lo expresado en términos de contenido en la enunciación de la capacidad y finalmente los temas específicos. De esta forma no se descuidará ningún aspecto. Entonces, ahí sí, vos tenés tu capacidad, es esta. Comprender la importancia. Ahí sí vos me podés copiar. ¿Por qué? Porque yo te voy a pedir que vos me hagas unos indicadores en base a esta capacidad. ¿Y cómo podemos hacer un indicador de comprender la importancia de la psicología en la vida de las personas? Psicología, concepto, objeto, utilidades, campos de acción. ¿Qué verbo podemos utilizar aquí? Esto podemos dejar así tal cual. Perfecto, ¿verdad? Porque este es tu contenido como tal. Pero ¿cómo puedo descomponer esto? Identifico las utilidades de la psicología, ¿verdad? Escribo el concepto de la psicología. Determino los campos de acción de la psicología. Esos son mis campos, esos son mis indicadores. ¿Y cómo uso los indicadores? Y en base a los verbos que están aquí. Entonces yo hago una comparativa de aquí están mis verbos y aquí están mis conceptos, mis capacidades. Entonces, ¿cómo quiero trabajar con mis estudiantes? Te escucho, quiero. Me está confundiendo un poquitito, profe, lo que es indicadores, lo que es objetivos, o sea, en la redacción.
No, y en la redacción vos de indicadores usás verbos también. Para tus indicadores. Ahora, estos indicadores, ¿de dónde van a salir? Van a salir de estos, de algunos de estos. Si no querés utilizar comprende, puedes utilizar analiza. Analiza es muy profundo. Analiza es la sexta categoría de Bloom. Puedes utilizar describe. Acá otra vez aparece analiza. Reconoce. Reflexiona. Reconoce. Esos son los temas. Entonces, ¿se usan verbos para indicadores? Sí, también se usan verbos para indicadores. Pero ¿cuál va a ser tu capacidad? Tu capacidad va a ser uno de estos que vos me vas a elegir. Uno de estos. Que ya están ahí en negrita. O sea, los indicadores serían lo que se tiene que hacer para lograr la capacidad más o menos. Sí, señorita. Así mismo es. Acciones más específicas. Sí. Entonces vos tenés tu capacidad que es esta completita, y después vos vas escribiendo cuáles son los indicadores que vas a poner en la tarea de los estudiantes. Porque estamos imaginando que somos docentes ya aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que te parecen a vos que pueden ayudar a que realmente se llegue a comprender la importancia de la psicología en la vida de las personas? ¿Se entiende? Si no entienden, me preguntan, no hay problema. Yo les explico las veces que sean necesarias para que se pueda entender esta parte. Y para mí es un poco confuso nomás, profe, porque es complejo la redacción, o sea, para que sea correcto la redacción de cada uno, porque al final son bastante similares. Sí. Entonces, ¿cómo era? Redactar bien Sí. es complicadito. Sí, sí, son parecidos, pero yo no quiero caer en el error de decirles que son iguales, porque objetivos con competencias pues no son iguales. Sí se usan los verbos en ambos casos, pero en competencia ya se busca un poco más que el estudiante trabaje. Ustedes ya saben que el enfoque es constructivista, ¿verdad? Entonces le hacemos trabajar un poco más al estudiante con la guía siempre del docente. Por eso se habla de ese conjunto de capacidades que ya tiene el estudiante, que son las aptitudes, las actitudes, el conocimiento, las habilidades y la destreza, ¿verdad? Y esto se usa generalmente para educación media. Eso siempre les voy a explicar. Educación escolar básica y educación media. ¿Por qué? Porque si bien en la universidad se está empezando recién a trabajar con lo que es competencia, generalmente es por objetivos aún. Bueno, por eso es que yo les preguntaba y les decía, ¿verdad? Que en las guías didácticas generalmente ustedes van a ver qué cosa, objetivos de la asignatura, no competencias a ser logradas. Muy bien, ahí fui guardando la lista, por eso no es necesario que ustedes me pongan presente, ¿sí? Ya guardé yo la lista de los participantes que estuvieron hoy. Como les digo, esto ya está en plataforma. Estoy a las órdenes para cualquier consulta de repente que tengan. ¿Y les parece si nos despedimos el próximo lunes? Nos vemos de manera otra vez virtual. Muchísimas gracias a todos siempre por su tiempo. ¿Verdad? Gracias por haberse unido. Que tengan una muy linda semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.